Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Gracias. Bueno, vamos a meditar 2 minuticos mientras se unen los demás. Meditación, Dhyan Yoga, Om, Om, Om. Narayana a todos. Estamos estudiando el Ramayana, el Sri Ramcharitmanas de Goswami Tulsidas Ji, Maharaja Tulsidas, y estamos en la parte en la que él está narrando las razones de los advenimientos del Señor Ram, porque no es un solo advenimiento, historias del Señor son infinitas como infinito es Él. ¿Sí? Estamos en la parte en donde el rey Pratapavanu hizo bajo el mal consejo de este rey que
era enemigo de él, cometió el error y fue maldito por los brahmanas. ¿Okay? Pero aquí es importante el discernimiento. Yo quiero que ustedes vean cómo la ley del karma juega de forma tal de que el individuo siempre, siempre, siempre va a tener éxito en lo que se propone. Es decir, desde el punto de vista de la filosofía vedántica, no existe tal cosa como el fracaso. ¿Okay? Lo que sucede es que en muchas ocasiones, como le sucedió a Maharaja Pratapavanu, pedimos cosas que son imposibles de lograr en el momento o que son incongruentes con lo que es nuestra vida en ese momento. ¿Okay? Si recordamos, el rey Pratapavanu lo que le pide a este falso Mahatma, y miren lo que son las cosas, ¿ok? Que no importa si un gurú es verdadero o es falso, si el discípulo es auténtico, finalmente va a lograr su cometido, como siempre enseñó mi amado gurú, Adi Shankaracharya de América. El gurú se irá al infierno, pero tú te vas al cielo. ¿Okay? ¿Qué sucede? Miren, en ambos casos, el rey Pratapavanu quería soberanía indiscutida en todo el universo, quería inmortalidad, quería tener subyugados a los brahmanas e incluso a través de los brahmanas llegar a subyugar a los devas. Pero esto es lo que yo quiero que veamos. Al mismo tiempo, él era un rey muy devoto, adorador de los devas, le hacía ofrenda a todas las deidades y le hacía ofrenda a los brahmanas. Así que bajo el esquema de vida que él llevaba, no había manera en que él pudiese subyugar o poner bajo su control ni a los brahmanas ni a los devas. Porque si tú eres un adorador de una deidad, obviamente, por parte inherente de la adoración misma, pues tú siempre te vas a poner por debajo de la deidad. Y nada o nadie lo que esté en una posición inferior puede subyugar o controlar a lo que está en la posición superior. Así que Maharaja Pratapavanu no podía en esa encarnación como Pratapavanu subyugar a los brahmanas y menos aún subyugar a los devas porque tanto los brahmanas como los devas eran objeto de su adoración. Así que ineludible e inevitablemente él siempre se iba a colocar en una posición por debajo de los brahmanas y de los devas. Por consiguiente, imposible que él pudiera subyugarlos. ¿Ok? Así que este falso Mahatma se sale con la suya, logra hacer que la familia de Pratapavanu completa quede condenada al desastre, etc. Él muere, ¿okay?, como rey cumplidor
de todos sus deberes, pues él se va al cielo, permanece un tiempo en el cielo, luego vuelve y encarna en la raza de demonios y él es Ravan. ¿Y quién fue Ravan? Ravan fue alguien que dentro de las bendiciones que le arrancó a Brahma, digamos que él tenía la inmortalidad. Porque Ravan tenía, a través de su tapecia, logró mucho poder y subyugó a los brahmanas, subyugó a los devas. Y no había ni demonio ni deva que pudiese matar a Ravan. La bendición que Brahmaji le da es que él solo puede ser muerto por un hombre. Y con los poderes que él tenía, era literalmente imposible que un hombre pudiese matarle. Así que miren lo que pidió Pratapavanu: soberanía sobre todo el globo. Ravan la tuvo, así que Pratapavanu la logró. Subyugar a los brahmanas, Ravan lo hizo. No había brahmana que pudiera enfrentarse a Ravan y le ganara, ni en combate físico con armas, ni en debate intelectual. Porque como dice mi amado señor Shiva, no ha existido, mejor dicho, no existió y difícilmente existirá otro sabio erudito en la filosofía vedántica como Ravan. Miren el nivel que alcanza, a pesar de que quien le llevó a eso fue un falso Mahatma, que lo logró a través de una maldición, pero lo logró. Que tuvo que volverse un demonio para lograr sus objetivos, pero los logró, es decir, no hubo fracaso. Ahora, ¿por qué tiene que volverse un demonio? Porque si tú eres un adorador de una deidad, pues nunca vas a poder tenerla bajo tu control. Y él quería tenerlos bajo su control. La única manera en que tú tengas subyugado a alguien es que tú seas su enemigo, rector y controlador. Así que ese deseo de Pratapavanu se le da. Lo que pasa es que siendo Pratapavanu quien era en esa encarnación, era imposible de lograr aquello. Miren los juegos del karma, para que vayamos entendiendo cómo funciona este drama que llamamos vida. Ravan tenía subyugado a todos los devas. De hecho, los tenía prisioneros a los Navagraha, a los 9 planetas, a las deidades regentes de esos planetas. Él los tenía prisioneros en su palacio. Ningún deva se atrevía a enfrentarse en combate con Ravan, porque les ganaba y les ganó muchas veces. Así que Pratapavanu, en su forma de Ravan, logró lo que pidió. Muchachos, en este mundo no existe tal cosa como el llamado fracaso. Tú siempre vas a lograr lo que te propongas. Lo que sucede es que si en una ocasión pides algo que por las circunstancias de vida que tú tienes, eso es imposible de lograr, en esa encarnación no lo vas a lograr. Pero en alguna siguiente sí lo vas a lograr. Por esa razón es que en los Vedas nosotros recomendamos no estar generando tanto deseo. No porque te veas obligado a reencarnar, sino porque el deseo te subyuga, te controla, te maneja y te roba
la felicidad. Porque es el buscar el agua en el espejismo. Te vas a estrellar contra la cruda realidad. Porque aun cuando él viene como Ravan y tiene esa soberanía y vivió muchos años, no era feliz. Y su final, como lo vamos a ver conforme vayamos leyendo el Ramayana, es un final triste en donde toda su familia nuevamente se le va muriendo. De hecho, pues hay quienes dicen que Ravan secuestró a Sita con la secreta esperanza de que Bhagwan Ram le pudiese matar y quitarle de encima esa inmortalidad que él tenía, porque ya había visto morir a muchos de sus seres queridos. Entonces ya estaba aburrido de vivir y aburrido de la vida, buscó la manera de que él pudiese morir. Y cuando es muerto por el señor Ravan se va al cielo nuevamente. ¿Ok? Entonces fíjense cómo estamos hablando de que alguien que era muy devocional se va al cielo y alguien que era tremendo demonio también se va al cielo. Porque, muchachos, desde el punto de vista de poder, un Mahatma y un demonio no tienen mayor diferencia. Desde el punto de vista de su conducta física, orgánica, un Mahatma, un demonio y un animal no tienen ninguna diferencia. Ambos duermen, ambos comen, ambos le da sed, ambos, todo. ¿Okay? Lo que diferencia al Mahatma del animal es el nivel de conciencia. Lo mismo diferencia al demonio del animal, es el nivel de conciencia. Y lo que diferencia al Mahatma del demonio es el uso que le da a su poder. Si el individuo usa el poder para beneficiar a otros, entonces es un Mahatma, un ser espiritual. Si usa el poder con fines egoístas para beneficiarse únicamente él, pasando por encima de quienes sea, entonces es un demonio. Esas son las connotaciones que desde el punto de vista de la filosofía vedántica se da. Entre la diferenciación que se da entre animal, demonio y Mahatma. ¿Ok? Entonces fíjense lo que viene ahora, que es una parte hermosa del Ramayana, en donde nos describe cómo estos tres demonios principales, Ravan, Kumbhakarna y Vibhishan, logran lo que lograron. Entonces, acá dice Maharaya Tulsidas, todos los tres hermanos practicaron austeridades de diferentes tipos, es decir, tapesi, terrible, más allá de cualquier descripción. Viendo su penitencia, el Creador se acercó al mayor de ellos y le dijo, pídeme una bendición, hijo querido. Ravan, el de 10 cabezas, suplicantemente le tocó sus pies y le dijo las siguientes palabras. Escúcheme, oh Señor del universo, mi ruego es que yo pueda morir únicamente a manos de hombres y monos. Que así sea, le dijo el Creador, porque has hecho una gran penitencia. Esta fue la bendición que Brahma y yo le concedimos a Ravan, dijo Shiva.
El creador entonces se acercó a Kumbhakaran, y se asombró de ver su gigantesco tamaño. Brahma se dijo a sí mismo: si este desdichado se dedica a comer todos los días, todo el universo va a quedar devastado. Así que Brahma le hizo un guiño a Sarad para que le cambiara la mente. Y de acuerdo a ese cambio de mentalidad que la madre Saraswati le hizo al demonio, él le pidió poder dormir ininterrumpidamente durante 6 meses consecutivos cada año. Finalmente, Brahma se acercó a Vibhishan y le dijo: pídeme una bendición, hijo mío. Y este último le pidió un amor puro por los pies de loto del Señor. Habiéndoles conseguido las bendiciones, Brahma entonces se alejó, mientras que ellos regresaron a sus hogares regocijados. El demonio Maya tenía una hija llamada Mandodari, quien era excesivamente bella y una joya entre las mujeres. Maya la trajo y se la presentó a Ravan, sabiendo que este último se iba a convertir en el señor de todos los demonios. Deleitado de haber obtenido a tan buena esposa, Ravan luego procedió a casar a sus otros 2 hermanos. En una montaña de 3 picos llamada Trikura, y en medio del océano, ahí se erguía una fortaleza sumamente grande y maravillosa, construida por Brahma mismo. El demonio Maya, que era un gran arquitecto, la renovó. Contenía innumerables lugares con oro y joyas, plazas de oro y joyas, y estaba tan hermosa y encantadora que Bhogavati mismo, la capital de Patal, la región infernal, en el centro del planeta, la ciudad de las serpientes, y Amravati, la capital de Indra, lo que llamamos el paraíso, el cielo, palidecían comparados con ellas. Y fue conocida en todo el mundo bajo el nombre de Lanka. El océano la rodeaba por todos sus costados, como si fuera un foso sumamente profundo. Y ahí se construyó una fortificación sumamente poderosa en oro y joyas, cuya belleza arquitectónica desafiaba cualquier descripción. Quien quiera que haya sido predeterminado por el señor Hari para convertirse en el jefe de los demonios en una era particular, ese héroe ilustre de poder incomparable ha vivido ahí con su poderoso ejército. ¿Okay? En Lanka, siempre, donde quiera que se designe que alguien va a ser el demonio jefe, el que va a tener al mundo en sufrimiento, el lugar donde él va a vivir va a ser siempre la ciudad de Lanka. Grandes
demonios guerreros han vivido ahí. Y todos habían sido exterminados en batalla por los dioses. Ahora, bajo el comando de Indra, estaba ocupada por una guarnición que constaba de 10 millones de guardias de Kuber. Habiendo obtenido estas noticias, de alguna manera, Ravan entonces avanzó con su ejército y sitiaron la fortaleza. Viendo su vasta fuerza de guerreros feroces, los Yaksas, bajo las órdenes de Kuber, el dios de las riquezas, salieron huyendo por sus vidas. Luego Ravan inspeccionó toda la ciudad y se sintió sumamente feliz con lo que vio. Y toda su angustia o su ansiedad por la búsqueda de una capital adecuada para él se fue. Percibiendo que la ciudad era naturalmente encantadora y accesible a otros, Ravan entonces estableció su capital en ella, asignándole habitaciones a todos sus seguidores de acuerdo a sus diferentes merecimientos. Hizo que todos se sintieran felices. En una ocasión, incluso, él comandó una expedición en contra de Kuber y logró arrebatarle su vehículo aéreo, conocido bajo el nombre de Pushpak, como parte del botín que le quitó. Nuevamente, a manera de ejercicio, un día fue y levantó el monte Kailash. Y después de haber probado la fuerza de sus brazos, regresó lleno de júbilo. Su felicidad y prosperidad, el número de sus hijos, su ejército y sus aliados, sus victorias y su gloria, su poder, su sabiduría y fama crecieron cada día, así como la avaricia se incrementa con cada nueva ganancia. Esta parte es importante. Miren lo que Maharaja Tulsidas está diciendo. Existen 6 componentes en el cuerpo que nosotros debemos tener bajo control. Esos 6 componentes son la lujuria, la ira, el apego, la codicia, la vanidad y el orgullo. ¿Ok? Por eso es que en los Vedas siempre recomendamos que mantengamos bajo control los deseos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo bajo control los deseos, entonces ellos se van a volver codicia o avaricia. Y miren lo que él dice acá, la avaricia se incrementa con cada nuevo logro. Es decir, es lo que nosotros decimos, un deseo satisfecho genera 100 deseos nuevos. Vamos a decirlo así, deseo tener la casa de mis sueños y obtengo la casa de mis sueños, pero normalmente esa casa va a venir vacía. Entonces ahora quiero los muebles, quiero los muebles del dormitorio, quiero el comedor, la sala o salas que yo quiero, encuentro la cocina y de repente la cocina, lo más seguro, va a tener ciertas cosas que me gustaría mejorar y entonces ahora me dedico a mejorar la cocina y ahí se te va yendo la vida
en ese enredo. Y lo mejor de eso es que una vez que te instalas en esa casa, que es la casa de tus sueños, en 2 o 3 años, a más tardar en 5, ya tú estás aburrido o aburrida de esa casa. Así que ahora viene otra casa de los sueños. No me malinterpreten acá pensando, como piensa mucha gente erróneamente en América, de que la filosofía vedántica está en contra de que tú tengas prosperidad. No. De lo que estamos en contra es de que tú hagas de eso la razón de ser de tu existencia. Que tú hagas de aquello la causa de tu felicidad. Como escuchamos a muchas personas diciendo, cuando yo salga de la universidad con mi título, voy a ser feliz o voy a ser exitoso. No, tú ya eres exitoso por el solo hecho de existir. Ya eres exitoso. El ser feliz no puede depender de absolutamente nada externo, porque todo lo externo es temporal y pasajero. Así que si tú te apegas, ahí viene el otro componente de los 6, te apegas a algo, cuando ese algo llegue el momento en que debe salir de tu vida, porque inevitablemente es así, porque en este universo manifestado todo es temporal, nada es permanente. Así que, por decir algo, tú te casas con alguien que es el amor de tu vida, tú vas a estar con esa persona un tiempo que el karma así dictamina. Cuando ese tiempo se cumple, o se divorcian, o uno de los dos se muere. Pero tú no vas a estar toda la eternidad con nadie, porque en este universo no hay nada lo que sea para siempre. ¿Por qué? Porque es un universo cambiante, así lo diseñó Brahma. Entonces, con lo que nosotros no estamos de acuerdo, no es que tengas prosperidad, tú puedes vivir como quieras, viajar, disfrutar el mundo, no hay problema. Lo que no debes hacer es apegarte a eso, aferrarte a eso y hacer de eso la razón de ser de tu existencia o la razón de tu felicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu naturaleza es lo que nosotros llamamos Satchitananda. Satchitananda es la verdadera felicidad consciente o la verdadera búsqueda consciente de la felicidad. Porque te vas a dar cuenta, a fin de toda tu investigación en este plano, que tu felicidad es algo lo que está inherente a ti. No depende de absolutamente nada externo ni nada material. Tu felicidad, tú la descubres en la medida en que te desentiendes de todas las cosas de este plano. Por eso el desentendimiento, mal entendido como desapego, porque el desapego lo que tiende a generar desidia, abandono. En cambio, el desentendimiento es simplemente que no te enganchas, no te quedas ahí aferrado a aquello. Porque tú sabes que todo en este plano es temporal y pasajero. Y que lo que hoy es tuyo, el día de ayer fue de alguien más y en el día de mañana de seguro va a ser de otra persona. Porque realmente, ¿cómo puedes tú cerrar las manos y atrapar el aire y decir que ese aire es tuyo? Si tan pronto la abres, él se desvaneció.
Todo en este universo de Brahma es así, es una ilusión. Yo cierro las manos y tengo aire aquí atrapado, sí. Pero ese aire se vuelve diferente del aire que hay afuera, no. De hecho, por más que yo apriete mis manos, el aire de adentro y el aire de afuera se están intercambiando constantemente. Así es todo en esta manifestación de Brahma. La sensación, la percepción que tú tienes de que algo es tuyo, mi esposa, mi pareja, mis hijos, es simplemente una sensación, una percepción. Porque ni siquiera el cuerpo que tú tienes te lo vas a poder llevar cuando te vayas. Esa es la importancia y por la cual nosotros recomendamos llevar una vida de sencillez para que tengas menos riesgos de engancharte, de aferrarte a cosas que te hagan quedar subyugado o subyugada al control de la mente, el ego y el intelecto, y que te roben entonces tu felicidad y te arrojen completamente al samsara, al océano de las emociones y de las sensaciones. Y ahí te ahogues entre emociones y sensaciones y pierdas toda noción de lo que es realmente importante, que es tu estado de felicidad interior. Y por esa razón debemos tener bajo control a esos 6 componentes. Porque todos ellos, si tú le das rienda suelta, entre más los satisfaces, más quieres tener. Entre más tú disfrutes de la lujuria, más quieres disfrutar de ella. Entre más te dejes llevar de la ira, cada vez más la ira se va a ir posesionando de ti. Entre más tú quieras satisfacer tu codicia, más grande se va a volver. Entre más te apegues a las cosas, más cosas para apegarte vas a tener. Así es este mundo. Por eso esos 6 componentes hay que tenerlos bajo control. No busques cosas absolutas en este universo relativo, porque no las hay. ¿Ok? ¿Dónde íbamos? Él tenía un hermano robusto como Kumbhakaran, un rival para quien no había nacido, o alguien para quien no había nacido rival en este mundo. Bebiendo hasta la saciedad, él caía luego en un sueño durante 6 meses. Y cuando despertaba de ese sueño, todos los 3 mundos temblaban. Porque si él hubiese consumido sus alimentos todo el tiempo, el universo entero pronto habría quedado en la ruina. Él era indescriptiblemente firme en el combate y en la ciudad en el reino de Lanka había innumerables guerreros valientes que pudieran ser comparados con él. O sea, imagínense el poderío que Ravan tenía, porque tenía a Kumbhakarna que si durante 10 años consecutivos él tomara sus alimentos diariamente sin parar, arrasaba con el universo entero, de lo grande y poderoso que era. Y muchos otros guerreros se comparaban a Kumbhakarna. El hijo mayor de Ravan, Meghanad,
quien era el más grande de los campeones del mundo. Ante él nadie podía permanecer en combate. Debido a él fue que había estampida en la ciudad de los inmortales todos los días, porque Meganat siempre llegaba a Amravati a arrasarla, y eso era problema tras problema. Hubo muchos otros grandes campeones, tales como el espantoso Kumuk, el intrépido Akámpana, Kulisharad, con dientes como rayos, el feroz Dhumaketu y el gigantesco Atikai. Cada uno de ellos era capaz de subyugar al mundo entero. Tomando formas a su voluntad, eran sumamente diestros en todas las formas de ilusiones demoníacas. Ellos nunca pensaron en la piedad o en la compasión, ni siquiera en sueños. Un día, Ravan, el de 10 cabezas, estaba sentado en su corte y revisó sus innumerables guerreros, huestes de hijos y nietos, parientes, sirvientes, tropas de demonios, más de lo que cualquiera pudiese llegar a contar. Al ver sus huestes, el naturalmente orgulloso Ravan dijo las siguientes palabras llenas de furia y arrogancia. Escuchen, tropas de demonios, las huestes del cielo son mis enemigos. Ellos nunca se atreven a enfrentarse en combate directo conmigo, sino que salen huyendo al ver a este poderoso adversario. Solo hay una forma de hacer que ellos mueran, y se las voy a describir en detalle, así que escúchenme con atención. Vayan y eviten que los brahmanas les hagan ofrendas, realicen sacrificios y les viertan ofrendas en el fuego sagrado. Eviten que se realice la ceremonia de Shraddha, que es la ofrenda de alimentos a los ancestros que han muerto, y cualquier otro tipo de actividad religiosa. Consumidos por el hambre, ellos van a quedar tan débil que automáticamente se van a tener que rendir ante mí. Luego yo veré si decido matarlos o los dejo ir en libertad después de someterlos por completo a mi voluntad. Esta parte es sumamente importante. Eso es lo que caracteriza a un demonio. Un demonio es aquel individuo que se va a ir en contra de todo lo que sea práctica religiosa, de educación o de crecimiento personal. Al demonio no le interesa para absolutamente nada que el pueblo bajo su comando esté bien, o se eduque, o esté bien nutrido. El demonio siempre va a ser engañoso. Tú no vas a saber si él te está diciendo la verdad o te está mintiendo. Por eso dice todo tipo de truco de engaño. Porque al demonio lo único que le interesa que estén bien son él y su camarilla cercana. Eso es lo que caracteriza a un demonio. Son orgullosos, son arrogantes, comen a lo bestia, les encanta el tener sexo con cuanta mujer se les atraviese.
no piensan o no tienen ningún sentido de compasión por el sufrimiento ajeno, mientras ellos o el jefe demonio y su camarilla esté bien, no le importa absolutamente nada más de lo que pueda estar pasando de su palacio para afuera. Esas son las cualidades de un demonio. Como ser espiritual, uno debe entender que si un demonio llega a regir en un país, hoy en día ya sería presidente, aquí es como rey, es porque kármicamente el pueblo merece que eso suceda. ¿Okay? Entonces, por esa razón, el ser espiritual y ustedes como estudiosos de la filosofía vedántica no deben tomar, cuando ven ese tipo de cosas, partidos ni a favor ni en contra. Deben tener claro que lo que uno sufre como individuo es simplemente consecuencia de su propio karma. Así que yo puedo estar en un país que esté siendo regido por un demonio, pero si en mi karma no está el yo sufrir las consecuencias de la opresión de ese demonio, yo no voy a pasar necesidades. Si en mi karma está, yo voy a pasar necesidades. Y si estoy pasando necesidades, lo que debo hacer es incrementar mi sadhana espiritual, buscar más mi conexión con Dios, buscar más mi crecimiento personal, buscar más el desarrollo de mi discernimiento y mi intelecto para encontrar las maneras de yo liberarme de aquel dominio. Porque a un devoto de Dios, ningún demonio le puede causar ningún daño. Por esa razón, la devoción a Dios es algo fundamental. Adorar a Dios mañana y tarde todos los días es algo fundamental porque eso te va a ir dando más discernimiento, más inteligencia, más recursos, más capacidad de entender que no importa quién esté gobernando, a fin de cuentas, tu karma es tu karma. Y tu bienestar o tu pasar por necesidades no depende de quién esté gobernando el país en donde tú estás, sino que depende de ti y de tu conexión con la divinidad. ¿Por qué? Porque en los Vedas enseñamos claramente que no importa cuán inteligente sea el individuo, la divinidad siempre va a ser más inteligente que él. Y si yo soy un devoto de Dios y estoy rendido a los pies de Dios, esa inteligencia superior va a estar disponible para mí. Y a través de esa inteligencia superior, yo voy a poder saber cómo resolver los problemas, vicisitudes, situaciones o circunstancias que se me presenten. Es por esa razón que Bhagwan Ram, cuando le narra a Sabri las formas de devoción, él le dice que una de las formas de devoción es que no importa las circunstancias que tú tengas en tu vida, jamás te, ¿cómo se dice?, te desesperes y nunca pierdas la fe. Porque no importa lo adversas que sean tus situaciones, no van a durar mucho. Y del mismo modo, no importa lo beneficiosas que sean tus situaciones, tampoco van a durar mucho. Porque la alternancia de tiempos es una condición sine qua non de la existencia en este mundo.
Son, como se dice, concomitantes a la existencia en el mundo. Tú vas a tener buenos tiempos y vas a tener malos tiempos. Los buenos tiempos van a durar tanto como tu karma así lo tenga determinado, y los malos tiempos van a durar tanto como tu karma así lo tenga determinado. La inteligencia del individuo es siempre tener ese discernimiento y ese comedimiento de, en los buenos tiempos, tomar previsiones para cuando vengan los malos tiempos, porque te van a venir. Y en los malos tiempos, tener la temperancia de tolerarlos hasta que vengan los buenos tiempos, porque te van a venir. Existe el día y existe la noche. Sin la noche, el día no está completo. Y ustedes se imaginan si solo fuera de día todo el tiempo, y de día y de día y de día, dormir sería un tormento. Por eso se necesita la noche. La alternancia de tiempos es algo que es sumamente necesario para que haya el equilibrio en el universo y en tu vida. Si ustedes lo ven, en la escuela van a ver lo mismo. Recibimos clases, lecciones, 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 y luego viene ¿qué? El examen. Lo mismo sucede en la vida espiritual, en todos los ámbitos de la vida. Tú recibes lecciones, 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 y cuando has recibido un determinado número de lecciones, viene la prueba para ver qué tanto aprendiste la lección. Y si no aprendiste la lección, es decir, no pasas la prueba, viene otra vez lecciones, 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 y nuevamente la misma prueba. Hay personas que se pasan toda la encarnación en la misma prueba. No pasan del capítulo 1. Hay personas que avanzan 10, 15, 20, 30, hasta 50 capítulos en una sola encarnación. Es decir, pasan 50 encarnaciones en una sola encarnación. En la medida en que el individuo suelta el ego, suelta el orgullo, suelta la arrogancia y con humildad se dedica a aprender las lecciones de la vida y adorar a la divinidad por encima de todo, en esa misma medida va logrando liberarse de la subyugación del ego, la mente y el intelecto, e incluso de la conciencia. Eso es lo que llamamos moksha. Por esa razón es que ustedes van a ver que siempre en los Vedas se dice que lograr moksha requiere de miles de encarnaciones. Tú decides si esas miles las pasas en miles de manifestaciones corpóreas o las pasas en una sola encarnación. En la medida en que tú pongas tu vida en el fuego de la sadhana espiritual y quemes karma, y quemes karma, y quemes karma, y quemes karma, y aceleres el karma sin miedo, en esa misma medida vas a vivir muchas encarnaciones en una sola encarnación y puedes lograr moksha en una sola encarnación. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. ¿Ok? Y cuando el individuo empieza ese nivel de conexión con la divinidad, no importa quién esté gobernando, quién esté rigiendo. Miren la orden que da Ravan. Vishwamitra, el gurú Vishwamitra estaba vivo en esa época, el gurú Vashishta estaba vivo en esa época de Ravan. Y Ravan nunca pudo afectar ni a Vishwamitra ni a Vashishta, porque eran dos grandes Mahatmas conectados con la divinidad. ¿Ok? Vamos a dejarlo por ahora, por hoy hasta ahí. El próximo domingo vamos a continuar entonces viendo todas la debacle que armaron los demonios cuando se empezaron a dedicar a atacar todo símbolo de religiosidad,
a prohibir, como hay países en donde está prohibido que alguien tenga un libro sagrado, que tenga la Biblia. Y una familia a la que le encuentren que tiene la Biblia, los meten preso a él y a toda su familia. Esa es la conducta de un demonio. ¿Okay? No importa que lo veamos como el señor presidente de la república o el dictador o como se le quiera llamar, normalmente el demonio siempre termina siendo dictatorial porque es egoísta, es egocéntrico. ¿Okay? Como todo, va a haber quienes lo apoyen, va a haber quienes lo adversen. Tú no te metas en ese cuento. Tú no te metas en eso. Porque ese es el juego de magia. Ese es el juego de la ilusión. En donde tú crees que esto es lo correcto y aquello es lo incorrecto. No. Todo lo que sucede, sucede para bien. Todo lo que sucede, sucede para bien. Tú no te pongas a permitir que esas sensaciones, esas emociones, te roben tu paz, te roben tu felicidad. Ten precauciones. Okay, es decir, por ejemplo, Ravan le ordena a todos sus huestes de demonios que en donde escuchen algún cántico de mantras vayan y los maten. Pues cuídate. Cuídate. Si tú ves que hay una ley por ahí que andan vigilando tal cosa, cuídate. Usa el discernimiento. No hagas como el discípulo que escuchó al gurú decir que Dios está en todos los seres humanos, en todas las criaturas y en todas las plantas y animales. Y entonces el discípulo era muy devocional, pero un poquito falto de discernimiento. E iba caminando en una encomienda a la que el gurú lo mandó y ya venía de regreso cuando escucha un alboroto y es que un elefante venía en estampida porque se había desbocado. El que viene el jinete del elefante lo mira y le dice, Swamiji, que andaba con su túnica naranja, por favor, apártese del camino, que el elefante está furioso y no lo puedo controlar. Y entonces inmediatamente recuerda la enseñanza de su gurú de que Dios está en el elefante y Dios está en él. Y entonces en su gran discernimiento el Swamiji dice, el Dios que está en el elefante va a reconocer al Dios que hay en mí y no va a pasar nada. Y continuó su camino. El elefante lo alcanzó, lo agarró con el moco, lo tiró por allá como 10 metros y siguió en su paso furioso. Se levanta el Swamiji todo aporreado y ahora sí, perturbado con su gurú. Porque ¿cómo así? Si el gurú le enseñó que el Dios estaba en el elefante y Dios estaba en él, ¿por qué el Dios del elefante no reconoció al Dios en él y lo atacó? Y llega con esa gran duda donde su gurú y le dice, Guruji, usted enseñó que Dios está en mí y Dios está en todas las criaturas, ¿correcto? Sí, así es. Ok, y le relató lo que sucedió. Y al final le dice, ¿por qué el Dios del elefante me agredió? Y el gurú le dijo, ¿y tú por qué no escuchaste al Dios del jinete que te dijo que no lo podía controlar? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ese es el discernimiento que nosotros debemos usar. Yo debo, si estoy en una situación en donde hay muchos rumores y
e información y desinformación, yo tengo que usar mi discernimiento. Si una fuente que me está dando una información es fidedigna para mí, yo debo tomar las precauciones del caso. Si yo sé que esa fuente no es fidedigna, es mentirosito o mentirosita, tiende a ser manipuladora, pues yo le saco raíz cuadrada a lo que me está diciendo. Ese es el discernimiento que debemos tener. Porque si yo no tengo ese discernimiento en una situación en donde hay muchos dimes y diretes, hay mucha información, contrainformación, desinformación. Más adelante en el Ramayana lo vamos a ver cómo Ravan en un momento dado y en otra ocasión Meghanad lanzan una malla poderosa, una ilusión poderosa, y todas las huestes del señor Ram, despavoridas, desconcertadas, corrían para acá, corrían para allá, y él lo que hace es retraerse de toda aquella situación, contempla lo que está pasando y luego saca una flecha y con esa sola flecha disipa aquella ilusión. Muchachos, esa flecha es la de la seca luz del raciocinio. Tú debes utilizar tu discernimiento para no dejarte llevar por dimes y diretes, por chismes. Y saber, por eso el discernimiento supremo nosotros lo llamamos Paramahansa. Paramahansa es el cisne supremo, que es el discernimiento. Porque se dice que un cisne supremo, si tú le das leche revuelta con agua, él con el pico va a agarrar y va a ir separando la leche del agua, y cuando él termina de sorber ahí, solo queda el agua. Él se bebió toda la leche. Del mismo modo, tú debes utilizar tu discernimiento. Si tú escuchas información y contrainformación, tú disciernes. No descartes, porque puedes que estés descartando leche junto con el agua. Puedes que estés descartando información que te puede servir por creer que toda información es perjudicial. Y el primer discernimiento que debes usar es: mira la fuente de la cual te está llegando la información. ¿Es una fuente fidedigna? Entonces préstale atención a esa información. ¿Tienes dudas? Averigua la fuente de tu fuente, porque puede que tu fuente esté desinformada o se dejó llevar por algo que no es en un momento de confusión. Pero la clave es tú mantén tu mente calma y serena en todo momento. No permitas que esa serie de estímulos que llegan a ti a través de tus sentidos generen demasiadas ondas en tu mente que vayan a crear modificaciones en la conciencia, porque ahí te enganchaste. No, recibe el estímulo como recibe uno un balonazo cuando se lo lanzan. Tú lo adelantas la mano, agarras el balón y sigues con el movimiento del balón para frenarlo. Y eso nos genera modificaciones en la conciencia, porque las modificaciones en la conciencia van a ser la causa de tus problemas. Porque entonces la conciencia alterada genera pensamientos alterados que nublan el discernimiento y se toman decisiones equivocadas
que al final te llevan a acciones incorrectas que producen los resultados no deseados. Por esa razón, la serenidad mental es fundamental. De ahí que yo siempre le digo a la gente, si no tienes nada importante que decir, quédate callado. Si no tienes nada importante que pensar, repite tu mantra. Pero no te pongas a pensar ahí bobadas. Toma tus precauciones. Ten cuidado. Pero no tomes partidos, no te enojes, no te ofusques, no te alteres. ¿Para qué tú con ofuscarte, con alterarte, vas a cambiar algo? No. Con la acción es con lo que puedes cambiar las cosas. Si tú decides que tú quieres cambiar algo, entonces emprende la acción para cambiarlo, pero en ningún momento te ofusques, no te desesperes, no te enojes, no te alteres. Porque en el momento en que tú pierdes tu calma mental, estás pisando la senda de meterte en problemas. Jamás, jamás, jamás permitas que la ira, la desesperación, la desesperanza, la angustia se metan en tu mente. No permitas que los miedos y las dudas te lleven a tomar decisiones, porque todos ellos te van a conducir inexorablemente a que sientas culpa, y la culpa te lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la peor de las emociones que tú puedes experimentar en tu vida, porque son la más grande pérdida de tiempo y te envuelven en una cápsula que te puedes quedar todo el resto de encarnación entre culpa y arrepentimiento, y se te fue el resto de la vida ahí. De eso debes cuidarte. Y para eso hay que usar el discernimiento. La seca luz del raciocinio. Ver las cosas sin ningún tipo de apasionamientos, sin engancharte en nada, sin dejar que eso alborote tus emociones. Porque si tú dejas que las emociones tinturen, tiñan tu discernimiento, estás condenado. Estás condenado. Esa es la importancia de la práctica de la mantra yoga meditación mañana y tarde todos los días. Porque el mantener sujeto a ese caballo desbocado que es la mente a través de una práctica espiritual como la mantra yoga meditación te va a permitir que cuando la tintura de las emociones quiera arropar la mente, tú inmediatamente la retires de ahí, la pongas a salvo y la uses seca y limpia. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, om, om. Jai Gurudev. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, escríbanlas para respondérselas, por favor. Siempre
las consecuencias del karma se van a manifestar en este plano físico. ¿Ok? Toda acción tiene una reacción. Lo que sucede es que entre más evolucionado es el individuo, las reacciones son más inmediatas. ¿Ok? Entre menos evolucionado es el individuo, pues demora un poco más en lograr manifestar lo que quiere manifestar. Y por esa razón, Ravan secuestra a Sita y eso, ¿qué genera? Genera la muerte de Ravan y el fin de toda su familia. ¿Okay? Es lo que inevitablemente sucede. Cuando uno acumula demasiadas acciones negativas que se devuelven hacia uno en forma de maldiciones, la gente te maldice, inevitablemente pues tu fin no va a ser muy, muy agradable y en las sucesivas encarnaciones pues vienes a tener que seguir pagando todo aquello. ¿Qué salva a Ravan y a muchos de los demonios que fueron muertos por el señor Ram y que fueron muertos por Lakshman? Pues que fueron muertos por la divinidad misma, lo que les da la liberación. Pero esa liberación no se logra porque sí, sino porque Ravan y Kumbhakaran y todos ellos habían hecho una gran tapecia, es decir, habían hecho gran dedicación a Dios, lo que les permitió también lograr la liberación. ¿Okay? Eso es lo que hay que tener claro. Pero si una persona ejecuta una acción, esa acción inevitablemente va a tener una consecuencia. ¿Por qué los demonios o específicamente Ram? Ram no es un demonio, Ram es el señor Ram. Lo que les decía ahora, lo que diferencia a un Mahatma o a un Deva de un demonio es cómo utilizan el poder que logran. ¿Sí? Si yo utilizo lo que he logrado a través de la sadhana espiritual de todos estos años para satisfacer como dijéramos, mis tendencias más bajas, yo soy un demonio. Si lo utilizo para ayudar a otros, entonces soy un deva. Entonces, la adoración a Dios se hace o bien con fines egoístas o bien con fines altruistas. ¿Sí? Todo el mundo adora a Dios. A su manera, todo el mundo adora a Dios. ¿Sí? Algunos se la pasan, ay Diosito, que me gane la lotería, que me gane la lotería. Pero están con el nombre de Dios en su mente y en su boca. Ahí están adorando a Dios. De hecho, el solo hecho de respirar te hace adorar a Dios. Porque cuando nosotros respiramos, estamos diciendo un mantra que en sánscrito se dice Soham. Soy eso. ¿Sí? Soham. Eso soy. Eso soy. Inhalo y exhalo y estoy diciendo ese mantra. Es decir, el individuo desde el mismo momento en que está encarnado en un cuerpo físico, haga o no haga una sadhana espiritual consciente, igual está haciendo sadhana espiritual con el solo hecho de respirar. Con el movimiento de los párpados está diciendo otro mantra.
¿Por qué? Porque todo en este universo, Brahmaji lo diseñó de forma tal de que tú no puedas escapar a la sadhana espiritual, porque tú debes encontrar tu propia esencia. Darte cuenta que no eres ni ese cuerpo, ni esa mente, ni ese intelecto, ni esa conciencia, que tú eres algo que está más allá de todo eso, que no eres el espíritu que mora en el cuerpo tampoco, que no eres los sentidos, que todo eso es simplemente algo que tú proyectas o manifiestas para entrar en este juego. Pero el objetivo constantemente es que tú despiertes a la realidad y con el solo hecho de estar respirando, estás progresando espiritualmente. Es inevitable. Entonces, así como es inevitable la adoración a Dios, es inevitable que haya un progreso. Y ese progreso te va a permitir desarrollar ciertas habilidades, ciertos dones, ciertos poderes. ¿Cómo uses esas habilidades, esos dones, esos poderes? Es lo que va a marcar la diferencia entre si eres feliz o desdichado. La inteligencia es ser feliz. Busca ser feliz en todo momento. ¿Okay? Ok, no sabía que los que están viendo la transmisión en vivo, que Cristiela acá me dice, Pranam Guruji, una sugerencia, antes de responder una pregunta, léala para que así los que vean la transmisión en vivo o bien el video que quede guardado entiendan a qué se le está respondiendo. No sabía que el chat no lo veían los demás, pensé que todos veían el chat. Gracias por la retroalimentación, acabo de aprender algo. Ok, en lo sucesivo haremos así. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Diego dice, Pranam Guruji, ¿cómo saber cuándo se está en los buenos o malos momentos? Porque en el momento presente no todo es bueno ni todo es malo. Correcto. Son varios aspectos de la vida. La salud, las finanzas, la carrera, la familia, los amigos o la vida social, la espiritualidad. ¿Okay? En esos diferentes aspectos de la vida va a haber momentos en que estás en buenos tiempos y va a haber otros aspectos en los que estás en malos tiempos. Eso es lo que hace esa mezcla que tú dices de buenos o malos momentos. Es decir, en este momento puede que las finanzas yo esté bien, pero en la salud no tan bien. O puede que esté bien en finanzas y salud, pero entonces en la familia no tan bien. O puede que esté bien en esas tres, pero entonces en el aspecto de los amigos no tan bien. ¿Sí? Siempre es como un sistema de vasos comunicantes, en donde cada uno de esos aspectos de la vida, si uno sube más, es porque alguno de los otros bajó. ¿Ok? Lo importante no es si yo estoy en buenos tiempos o malos tiempos. Lo importante es que yo debo saber que si algo me está fluyendo, yo tengo que hacer provisiones o previsiones para cuando eso que me está fluyendo hoy en día deje de fluirme, porque va a dejar de fluirme. Y si no me está fluyendo y no tomé las previsiones, pues entonces tener la temperancia de aguantar el aguacero hasta que pase. Aguantar el chaparrón, porque un día u otro va a pasar. Ahí entra la devoción. ¿Okay? ¿Cómo lidio yo con eso? Existen tres sendas que nosotros enseñamos en la filosofía yoga, que son
la senda de la acción, la senda de la devoción y la senda del conocimiento. Hay momentos en que para yo solucionar una circunstancia, una situación que yo tenga, puedo hacerlo actuando. Entonces uso el karma yoga y a través de karma yoga soluciono esa situación. Pero hay momentos en que cualquier acción que yo emprenda solo va a empeorar. Entonces ahí uso el yoga del conocimiento, el Sankhya Yoga. Gano conocimiento, gano conocimiento, gano conocimiento, aprendo más para ver si a través del conocimiento nuevo que gano encuentro una nueva forma de solucionar la situación. Pero hay momentos en que ni la acción ni el conocimiento me van a servir. Y ahí entra la senda de la devoción, el Bhakti Yoga. Tener fe y paciencia de que las cosas se van a solucionar. Ahora, ¿cuál aplico en qué momento? Ese es el yoga supremo, que llamamos Raja Yoga. El Raja Yoga como tal no es una senda, sino que es la combinación de las tres sendas de yoga. De dedicarme yo, bajo la guía de un gurú fidedigno, a aprender a discernir, utilizando, nuevamente lo digo, la seca luz del raciocinio, a saber cuándo aplico cuál senda. Ese es el yoga real, el yoga supremo o el Raja Yoga, que es lo que nosotros enseñamos. Porque es actuar, como se enseña en los Vedas, de acuerdo al tiempo, al lugar y a las circunstancias que yo tengo. Ese discernimiento se logra rendido a los pies de un gurú fidedigno que te va a someter a diferentes situaciones y circunstancias para irte enseñando cómo solucionas las cosas. O más que cómo solucionas las cosas, cuál senda aplicar en qué momento. Porque ese discernimiento que te va enseñando el gurú es el que te va liberando de la subyugación de la mente, el ego, el intelecto y la conciencia. Porque te va dando esa ecuanimidad mental que te permite mantenerte en todo momento libre de todo condicionamiento. Y eso es lo que se llama moksha. Esa moksha, esa liberación de esos condicionamientos, inevitablemente te va a llevar a ese estado auténtico de dicha consciente. ¿Por qué es una dicha consciente? Porque es que no dejas de ver la culebra sobre la cuerda. Tú ves la culebra sobre la cuerda. Sigues viendo toda esta relatividad, pero en ningún momento te dejas confundir de que lo real es la cuerda. Siempre sabes que lo real es la cuerda, pero ves la culebra y juegas con la culebra y te gozas la culebra. Pero tú sabes que lo real es la cuerda. ¿Okay? Ahora sí va una pregunta, dice Cristiel, de mi parte. Según entendí, acorde a un conocimiento que me llegó antes, la senda de la liberación tiene dos vertientes. La que siguen las tendencias elevadas, que es el camino del Mahatma, o la de las tendencias bajas, que es la que siguen los Rakshasas extremos, tal como Ravana. Para el segundo sendero, es un avatar quien se encarga de este demonio que es una plaga para la humanidad. Mi pregunta per se va en línea de que independientemente de lo que se haga, al final siempre se alcanza la liberación. Luego, porque la insistencia de practicar el sadhana.
Al final de este juego siempre se termina practicando o no el sadhana o algo errado en el planteamiento. Lo que les decía ahora, Cris, el solo hecho de que estés vivo, estás respirando, estás haciendo sadhana espiritual. Tú siempre vas a hacer sadhana porque el fin es la liberación. Tú decides si haces sadhana de manera consciente y te liberas de una manera más gozosa, o decides si haces sadhana de manera inconsciente y te liberas de la manera tortuosa. Al final, el objetivo es la liberación. ¿Sí? ¿Liberarte de qué? De todos esos condicionamientos, liberarte del apego, liberarte de la ira, de la lujuria, de la codicia, del tú creerte más inteligente que los demás, no tú, de uno creerse más inteligente que los demás, o que uno es más bonito, o que es más apto, más capaz, más inteligente. ¿Sí? Liberarse de todas esas tonterías que no conducen más que al sufrimiento. Entonces, la sadhana espiritual es importante desde el punto de vista de que si lo haces de manera consciente, es más rápido el proceso de lograr ese discernimiento superior que te lleve a ese estado de dicha consciente permanente. Pero si no haces ninguna sadhana espiritual de manera consciente, igual vas a estar haciéndola. Porque entonces, o lo haces liberándote del karma, o lo haces llevado por el karma. Pero de que lo haces, lo haces. ¿Ok? Entonces, es como decirte, por eso lo llamamos samsara, océano. ¿Ok? El océano de la existencia en este mundo te va a arrojar a las olas. Tú tienes dos opciones. O aprendes a nadar o no aprendes a nadar. Hacer la sadhana espiritual es aprender a nadar. No hacer la sadhana espiritual es meterte al océano sin aprender a nadar. Y ya tú sabes las consecuencias de una forma o de la otra. Si uno sabe nadar y se mete a las olas del océano, eso significa que las olas no te van a revolcar. Si en algún momento te van a agarrar descuidado y rácata, tome su rayonazo contra los corales. Pero van a ser muchas menos veces a que si te metes al océano sin saber nadar. Si no sabes nadar, en muchísimas ocasiones te vas a sentir que te ahogas. Es lo mismo que sucede en este océano de las emociones. Cuando te mandan tu percepción, tú sientes que te ahogas, porque no hay un discernimiento superior. Pero si tú sabes nadar, es decir, haces tu sadhana espiritual con disciplina, cuando te mandan tu percepción, tú puedes coger la ola por debajo, la puedes agarrar por encima, puedes irte en contra de ella, puedes hacer lo que quieras con la ola sin que la ola te revuelque, porque sabes nadar, porque estás haciendo tu sadhana espiritual. Espero haber contestado tu pregunta. Ciro dice, Shiv Prasad dice, Guruji, ¿cómo saber quién es el que medita, quién es el que sigue el camino espiritual y quién es el que percibe lo divino? ¿Cómo discernir esta dualidad? Primero que nada, Shiv Prasad, uno entra en la dualidad. Cuando uno entra en el sendero espiritual es porque está dentro de la dualidad. Luego, conforme uno va realizando su sadhana espiritual, se va dando cuenta, va despertando conciencia de la relatividad, va despertando conciencia de lo que es lo existente y lo que es lo no existente,
Y luego, cuando empieza a tomar esa conciencia, bajo la guía de un gurú fidedigno, uno toma una de las dos sendas, o la senda de la negación o la senda de la autoafirmación. La senda de la negación, que en los Vedas se dice neti, neti, es esto no, es decir, es descartar todo lo que no es lo existente verdaderamente, o todo lo que no es Dios, vamos a decirle así, aunque a mí no me gusta usar la palabra Dios porque Dios ya personifica y da ego. No, el Atman, la existencia verdadera, ¿ok? Y entonces yo empiezo a descartar todo lo que no es la existencia verdadera. ¿Cómo sé yo que algo no es existencia verdadera? Por dos cosas. O cambia o es impermanente, no es eterno. Si algo cambia y o no es eterno, no es existente. Es falsa existencia. O lo puedo hacer por la vía de la autoafirmación, que es la vía que dice Tattvam Asi. Tú eres eso. ¿Qué es eso? Lo que es eterno e incambiante. Eso eres tú. Entonces, cuando uno ya decide por cuál de las dos sendas se va a encontrar lo que es la verdadera existencia, en ese momento es que uno empieza a saber quién es el que medita, quién es el que sigue un sendero espiritual, quién es el que percibe, quién es lo percibido, ¿ok? Y empiezas a salirte de esa dualidad. Pero inicialmente tenemos que arrancar dentro de la dualidad porque es donde estamos. Y uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la enseñanza cristiana, es que dividen la dualidad de la manifestación o lo no manifestado. Dividen lo manifestado de lo no manifestado y no me generan el vínculo que existe entre los dos. Entonces eso hace tan difícil que la gente logre la liberación a través del cristianismo, porque no hay cómo unir la divinidad manifestada, o digamos el Cristo, con la divinidad no manifestada, o digamos el Yahvé o el Jehová. ¿Ok? Porque no hay la manera en que se conecte eso. Eso es lo que hace que ahí sea tan difícil el lograr la liberación. Cuando tú logras entender la conexión que existe entre lo manifestado y lo que genera la manifestación, que es el Atman, en esa medida en que tú profundizas en ese conocimiento, puedes lograr liberarte de todos los condicionamientos y lograr ese estado de verdadera dicha consciente. Pero hay que ir llevando el proceso paso a paso. Si yo estoy inmerso en la dualidad, desde la dualidad yo tengo que empezar a progresar. Por eso es importante el gurú, que eso es lo que en el cristianismo se enseña, de que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. El problema está en que el cristianismo se quedó anquilosado en que el único Hijo de Dios es el Cristo, aun cuando Cristo les dijo que todos somos hijos de Dios, que Él no era el único, aunque Él lo enseñó y lo requete enseñó, el cristianismo se quedó anquilosado de que el único Hijo de Dios es el Cristo. Así que hasta que Cristo no vuelva, estamos fritos. No podemos llegar al Padre porque no está el Hijo. No, el Hijo es el gurú. Es aquel que tú tomas como tu mentor
para que él te vaya llevando. Por eso se llama gurú en sánscrito, que significa gu es oscuridad, ru es luz. El gurú es quien te lleva de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la sabiduría. Esa es la importancia del gurú para uno salir de toda esa dualidad. Espero haber contestado tu pregunta. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos por ahí hasta ahora. Dios los bendiga y estamos en contacto. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om 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 Shanti Shanti Shanti. Jai Gurudev. Parvati Pate Hara Hara Mahadev.